gustaría hablar sobre un tema que ha sido un poquito comentado por los comentadores de nuestro vecino del norte, que se llama el Éxodo Azul. Me gustaría tocar ese tema pues para abordar las implicaciones que esto, o las lecciones que eso nos podría dejar a nosotros. En Estados Unidos, poco a poco se ha documentado un fenómeno llamado el Éxodo Azul, porque consiste en que las personas empiezan a escapar de países, de estados gobernados por el Partido Demócrata en búsqueda de estados gobernados por el Partido Republicano. Esto se debe a que típicamente los demócratas tienden a favorecer mucha intervención gubernamental en la economía, muchas regulaciones, muchos impuestos, y los republicanos tienden a hacer lo contrario, tienden a ser el partido que más o menos se apega más a las doctrinas de libre mercado. Trata de no ser tan intrusivo en los negocios, trata de no regular mucho y trata de no cobrar muchos impuestos. Entonces, en estados con mucha carga fiscal, especialmente el estado de Nueva York y el estado de California, por ejemplo, se empezó a observar mucho este fenómeno. La gente, por ejemplo, residentes de estados típicamente muy republicanos como Florida y Texas, están empezando precisamente a exhibir pues mucha llegada de personas que previamente residían en estados republicanos, reitero, en estados demócratas, perdón, reitero, especialmente Nueva York y California. También por eso es por lo que se está viendo que algunos de estos estados, irónicamente, se están empezando un poquito a convertir en algunas ciudades más grandes, se están empezando a convertir en ciudades demócratas, en su patrón de votar, señalando una ironía, algo un poquito chistoso, de que la gente tiende a huir de políticas que restringen su libertad económica, pero como no saben que son esas políticas las que les hicieron imposible continuar viviendo en su lugar de original residencia, pues vuelven a votar por las mismas políticas cuando llegan a su nuevo lugar de residencia. Es algo parecido también a lo que pasa con algunos latinos que no han experimentado todo el peso del socialismo. Por ejemplo, California es un estado demócrata precisamente porque los mexicanos que viven ahí es un estado muy poblado por latinos, especialmente mexicanos, tienden a votar mucho por el Partido Demócrata. Muchos de los mexicanos estuvieron huyendo de políticas que son similares a las del Partido Demócrata. Mucha intervención gubernamental, impuestos altos, incapacidad de poner un negocio con facilidad, etcétera, solo para llegar pues a California y empezar a votar por las mismas políticas, desafortunadamente, ¿no? Es una ironía que cabe señalar. En Florida, por ejemplo, no pasa tanto eso, a pesar de que es un estado muy lleno de latinos, porque es un estado muy lleno de cubanos y venezolanos. Y estos dos demográficos sí saben lo que es vivir bajo todo el peso del socialismo y no quieren nada que ver con el socialismo. Buscan evitar precisamente votar por políticas demócratas del Partido Demócrata, porque ya saben, ya escucharon esos discursos previamente en sus lugares de residencia originales, saben a dónde lleva esa serie de pasos, a la ruina económica, y ellos ya no quieren nada que ver con eso, ¿no? Ellos ya aprendieron su lección. Por eso ves en Florida se presentó mucho esto previo a las elecciones justamente del año pasado, que puedes ver caravanas de cubanos, cubanos pro-Trump, venezolanos pro-Trump, etcétera, porque ellos ya saben que votar por la izquierda es malo, que trae la ruina. En fin, este fenómeno del éxodo azul se empezó pues a alarmar a muchos comentadores, especialmente gente de izquierda, porque poco a poco se dan cuenta de que si la gente rica, la gente que produce, la gente que tiene negocios, empieza a ir de esos estados que les impiden vivir y operar con regularidad de manera óptima, empiezan a perder mucho revenue de impuestos, empiezan a perder mucha de su captación fiscal. Un encabezado en un artículo de Bloomberg decía justamente que no toman muchos multimillonarios, no es necesario que demasiados multimillonarios se vayan de un estado para empezar a arruinar las finanzas de un estado. Con unos cuantos, especialmente porque en Estados Unidos existen muchos mil millonarios. No es que en inglés, como no existe el término miles de millones, se saltas al siguiente, que es billionaires, se les llama billionaires a la gente que tiene miles de millones de dólares. Entonces, esa gente que tiene tanto dinero, pues empieza a escaparse, ¿no? Entonces, ese tipo de gente
que, vaya, una sola persona con los impuestos que pagaba lo equivalente a 1,000, 2,000 personas normales, pues imagínate, se va de ese estado y empieza a sentir ese golpe en las finanzas. Y no son una, dos personas, son cientos de personas, miles de personas en algunos casos, que están yendo de esos estados. Entonces, esto básicamente trae con nosotros una lección. La primera, pues la ironía que señalé al principio, que es el hecho de que las personas a veces tienden a huir de una serie de políticas para votar por las líneas políticas una vez llegan a su nuevo lugar de residencia. Eso lo hacen precisamente porque no saben que son esas políticas las que dan lugar a la ruina. Como decía, a diferencia de los cubanos y venezolanos que ya tuvieron esa experiencia, que ya lo saben, ya saben todo el peso del socialismo y lo que implica. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que son esas políticas de izquierda que buscan regular, que buscan cargar fiscalmente a las personas que producen, las que hacen que las personas, pues, no sean prósperas, las que atentan contra la prosperidad. Como habíamos hablado en un video anterior, la gente que emprende está arriesgando su capital. Si tú tienes 1,000 pesos, por poner un ejemplo, y tienes la opción entre emprender o no emprender, si tú vas a emprender, lo vas a hacer porque consideras que vas a terminar con más de los 1,000 pesos que tienes originalmente. Si la única posibilidad al emprender es perder esos 1,000 pesos, pues no emprendes. Te quedas con tus 1,000 pesos, los ahorras o te los dejas en otra cosa, pero no produces nada nuevo. Entonces, cuando el Estado interfiere mucho, regula mucho, cobra muchos impuestos, atentando así contra los prospectos de un nuevo emprendimiento, pues la gente va a decir, ¿para qué emprendo? ¿Para qué emprendo si el Estado me va a acabar con regulaciones y con impuestos, si es que me vuelvo exitoso? Y el volverme exitoso es una posibilidad distante, porque la mayoría de nuevos negocios quiebran. ¿Para qué emprendo? Entonces, cuando el Estado ahorca a esos posibles emprendedores, pues nos quedamos sin muchas cosas que esos nuevos emprendedores nos podrían haber traído. Y igualmente, como les mencioné en ese video anterior, la gente tiende a pensar en emprendedores y tiende a pensar en gente de mucho dinero, en los que se volvieron multimillonarios, en esa pequeña fracción de personas que se volvió exitosa. Se le olvida que muchos de los emprendedores también son el que pone una tiendita en la esquina, el que pone una carpintería, el que pone un negocio en tu vecindario y que muchas veces no va a llegar al segundo año de vida porque va a quebrar. Incluso si sobrevive, te olvidas de que muchas de esas personas van a quedar siempre como un negocio pequeño, operado por una o dos personas y con 2 o 3 empleados. La mayoría de los negocios que tenemos, por ejemplo, aquí en México, microempresas. Entonces, es importante no caer en la trampa de creer que todos los emprendedores a los que el Estado ahorca con impuestos y regulaciones son gente multimillonaria. Muchos de ellos son tus vecinos. Muchos de ellos son los vecinos a los que escuchas quejarse porque no llegan a fin de mes. Entonces, bueno, dejando de lado más bien el tema de cómo las regulaciones excesivas atentan contra la creación de nuevos negocios, pues debemos entender igual que incluso gente que ya está emprendiendo, que ya tiene un negocio, va a llegar a un punto en el que las regulaciones gubernamentales, si se vuelven excesivas, pues estas personas van a simplemente quebrar. Y las 2, 3, 4, 10 personas que eran empleadas en ese negocio ya no van a tener dónde trabajar. También nos lleva pues a un punto aparte, que es el Estado requiere para funcionar de los impuestos que esos emprendedores les entregan, o bueno, que les quitan a los emprendedores, y si esos emprendedores quiebran, si esas personas que se vuelven exitosas dejan de ser exitosas y dejan de tener dinero el cual el Estado les pueda quitar, las finanzas de ese estado, de ese estado, de esa ciudad, de ese país, van a verse dañadas. Por ejemplo, hablando de aquí de Latinoamérica, de México, ese dinero que los emprendedores aportan es el que permite que esos programas que la gente de izquierda cree que son fundamentales, como los programas de redistribución, etcétera, la operación del seguro social, de los hospitales socializados, etcétera, son esos impuestos de los ricos, de la gente emprendedora, de la gente trabajadora, la gente exitosa, que sostienen ese tipo de actividades gubernamentales. Cuando mucha gente tiende a creer que los países nórdicos son socialistas y tiende a ver nada más a la parte de la medicina socializada y de los altos impuestos como resultado de bueno, como indicador de que son países socialistas, cuando no es así.
En los países nórdicos tiende a ser muy fácil poder abrir un negocio nuevo. Sí, los impuestos son relativamente altos, pero al menos no hay tantas regulaciones haciendo imposible que una persona pueda emprender. Y por otro lado, se garantiza un Estado de Derecho. Un punto crucial que tenemos aquí en Latinoamérica, en México, un fenómeno crucial que impide que mucha gente emprenda, es que además de los riesgos del mercado, de que si tú emprendes, tu emprendimiento puede no gustar a la gente o puede llegar a un mejor competidor pues, acabar contigo, es que más allá de esos riesgos, pues existe el riesgo de que pues sí te vuelvas exitoso y aparte de estar liando con los impuestos y con el gobierno y todo esto, tengas además que estar liando con el crimen. Aquí en México, en Latinoamérica en general, es terrible, porque mucha gente se dedica pues nada más a depredar, a ser predadores de la gente exitosa, a secuestrar, a robar, a matar a la gente que se vuelve exitosa. Eso pone también otro desincentivo para que la gente emprenda. Reitero, o sea, mucha gente de izquierda cree que voltea a ver a los países nórdicos y cree, bueno, es un modelo que debemos seguir. Si tú quieres un Estado que pueda proveer tantos servicios, primero debes permitir que existan suficientes negocios exitosos que puedan contribuir con impuestos a la creación de esos servicios gubernamentales. Si no existen esos impuestos, ese revenue de impuestos, no puedes tener todo lo que esos países tienen. Lo primero, el pilar crucial del éxito de cualquier país debe de ser la libertad económica. Y la libertad económica se fomenta respetando el Estado de Derecho, o bueno, como decía Ludwig von Mises, resaltando la única función que el Estado debe tener, que es aplastar a quienes atenten contra la vida, libertad, propiedad de las demás personas, salvaguardar el funcionamiento del libre mercado a través de asegurarte que los contratos sean cumplidos, que la gente no atente contra la vida y seguridad de las otras personas. Eso es lo único que el Estado debe hacer primero para poder ayudarnos a que nosotros mismos tengamos prosperidad. El Estado no nos va a dar prosperidad. El Estado lo único que puede hacer es permitir que el mercado, que es la fuente de la prosperidad, funcione de manera más o menos adecuada, castigando a quienes atentan contra el funcionamiento del mismo. Entonces, entendamos esto. Si queremos un nivel de vida como el de los países nórdicos a los que volteamos a ver con tanta envidia, debemos de primero asegurarnos que tengamos un mercado que funcione igual de bien que el de ellos.